doctora, el podio es todo suyo. Gracias. Gracias, Arturo. Este es uno de mis temas favoritos, la verdad, en salud pública, sobre la contribución de la construcción del Canal de Panamá a la salud pública global. Yo soy profesora de la Universidad de South Florida, tenemos un programa aquí en Panamá, en la Ciudad del Saber, y parte de lo que hacemos dentro de nuestro programa es invitar a estudiantes de Estados Unidos de salud pública que vengan a Panamá a aprender sobre nuestro sistema de salud y todos estos temas que abordamos en salud pública. Hay dos temas principales que yo siempre les hablo a los estudiantes. Uno, cómo está conformado nuestro sistema de salud público, y el otro es la construcción del canal y cómo ésta aportó a la salud pública global. Es sumamente interesante. Muchas de las cosas que se aplicaron en ese momento, hoy en día las seguimos aplicando y nos permite, como panameños, tener una muy buena salud pública, de hecho. Entonces, me da risa y voy a mencionar esto porque tenía como 25 años en no usar estas flashcards y estaba hablando con Gabriel Britton ayer y yo, Gaby, ¿cómo hago? Estoy acostumbrada a usar mis PowerPoints. Y de hecho esta charla tiene fotos muy bonitas de la época de la construcción del canal y se las debo, pero pueden buscar en internet porque tenemos varias presentaciones relacionadas al tema y ahí pueden ver estas fotos que son alusivas a la construcción del canal. La construcción del Canal de Panamá es uno de los grandes ejemplos de la importancia de la salud pública para el desarrollo mundial. Y de hecho, recientemente nos ha tocado vivir algo como esto, que fue la pandemia de COVID. Logramos ver que la salud pública y la salud en general de las personas es sumamente importante para el desarrollo de los países. Entonces, la salud pública es algo que nunca podemos dejar atrás. Para entender la salud pública y la salud de un país hay que entender los temas históricos, geográficos, sociales, económicos, además de la parte biológica y clínica. Una cosa es la salud como tal, pero todo ese entorno, el tema ambiental, todo lo que está alrededor de nosotros afecta a nuestra salud. Y eso tenemos que tenerlo clave para poder progresar en salud pública. No estoy acostumbrada a los flashcards. Cuando empezó la construcción, y yo sé que ustedes se saben la historia, ¿verdad? ¿Quién empezó la construcción del canal primero? ¿Quién? Dale, tú sabes, yo sé que tú sabes. A ver, ¿quién fue? Los franceses. Oye, los franceses empezaron la construcción del canal. Se sabía desde la época precolombina, o sea, antes de que los españoles formaran parte de la colonización aquí en las Américas, se sabía que Panamá era un centro importante de tránsito. Eso se sabía y por eso se identificó a Panamá como el lugar ideal para hacer un canal. Ustedes dirán, ¿por qué un canal? ¿Por qué en Panamá? Porque eso facilitaba el transporte de las personas y de los productos, y escuchen esto, desde el lado este de Estados Unidos, donde está Nueva York, Boston, esa área, a California, del otro lado de Estados Unidos. Era más fácil venir a Panamá por barco, cruzar nuestro país, que es bastante angosto, y luego agarrar otro barco para ir de vuelta a California. Eso era más fácil que cruzar por carretera o por tierra del lado este de Estados Unidos al lado oeste. Y esa es la parte importantísima de Panamá. Cuando en California empezó lo que conocemos como el Gold Rush, empezó a incrementar ese tránsito de personas. Y ahí fue donde se dijo, necesitamos una vía más fácil, más expedita para lograr este tránsito. Y ahí se empezó a hablar de la construcción de un canal. Y se visitaron distintos lugares, se fue a Nicaragua, por ejemplo, pero Panamá siempre fue el lugar ideal porque es angosto, es fácil, en teoría iba a ser más fácil, no hay terremotos, entonces tampoco hay movimiento volcánico como hay en otros países de Centroamérica. Entonces, por eso se identificó a Panamá como el lugar ideal para la construcción de este canal. ¿Qué pasa? Que cuando los franceses empezaron, me estoy saltando muchos años en la historia, pero el punto es hablar de salud pública.
Cuando los franceses empezaron la construcción del canal y empezaron a ver cómo se vivía en Panamá, realmente a nivel de salud pública estábamos en un momento muy precario. Las personas, los hogares no tenían agua potable, pasaban las aguas negras entre las casas, habían muchas alimañas, roedores, muchos insectos y había muchas enfermedades que en ese momento se le conocía más que nada como enfermedades tropicales. Cuando los franceses empezaron a incursionar en la construcción del canal, ellos ya venían con una experiencia previa de una construcción de un canal que fue en Egipto, en Suez, el canal de Suez. Y en Suez el canal lo había construido en una línea recta a través de la tierra. Entonces, y era otro tipo de tierra, era más arenosa. Entonces, eso se les facilitó la construcción. Y ellos venían aquí a Panamá, todos orgullosos de que habían hecho el canal de Suez y que no, en Panamá esto es chicha de piña, esto lo vamos a hacer en 3 patadas. Bueno, se encontraron con Panamá. Panamá, un lugar totalmente distinto a Egipto, mucha lluvia, mucho bosque selvático, mucha montaña. Y de hecho la montaña fue una de las cosas que más afectó la construcción durante la época francesa, porque ellos empezaron la construcción, el dragado, en el área de lo que hoy llamamos Corte Culebra, que era la parte más alta de la montaña. Entonces ellos fueron excavando esa montaña y no podían, porque la maquinaria que habían traído venía de Egipto, entonces no aplicaba a Panamá. Y una de las cosas que ocurrieron fue que además de que les estaba costando mucho la parte de ingeniería, de cavar sobre esa montaña, era el tema de salud. En ese momento murieron 22.000 personas durante la construcción del canal francés. Imagínense eso, 22.000 personas en un par de años durante esa construcción. Quedaron en la bancarrota, no pudieron continuar la construcción del canal. Y como un dato histórico que les quería compartir, es que los franceses sí vieron que el tema de salud era muy importante. Y de hecho, Francia tiene una tradición de salud pública enorme y de investigación en salud. Y Marie Curie y todas estas cosas ocurrían en Francia. La ciencia venía de Francia. Entonces ellos aquí empezaron a aplicar lo que ellos conocían, su conocimiento de Francia. Esa es una de las cosas, Arturo y yo conversábamos hace un rato, el doctor Rebollón y yo, de que uno no puede seguir aplicando las cosas que uno aprende en otros lugares a la realidad local. Nuestra realidad local siempre va a ser distinta y tenemos que entenderla. Entonces los franceses venían con su conocimiento muy bueno de Francia, construyeron unos hospitales masivos, robustos, lindos de hecho, y las casas también eran muy bonitas, limpias, muy bonitas. ¿Qué pasa? Que eso está muy bien para Francia, pero no para Panamá. Y hubo cosas que ellos no sabían. No practicaron los conocimientos que hoy en día sabemos para la prevención de estas enfermedades, especialmente las enfermedades tropicales. Y ahí el agua jugó un rol muy importante con estas enfermedades. Y les voy a contar. El agua las almacenaban en aljibes y también en estas vasijas de barro que se usan, ustedes las han visto en el interior, en áreas rurales. Bueno, en esa época eso era lo que usaban para almacenar el agua. No había agua potable, no había tuberías. Entonces, cuando llovía, almacenaban el agua ahí, no las tapaban, la dejaban destapada y eso se iba convirtiendo en criadero de mosquitos. Las mismas excavaciones del canal se convirtieron en criaderos enormes de mosquitos, porque ellos cavaban, hacían los huecos, llovía y eso era perfecto para un criadero de mosquitos. Todavía no se sabía que el mosquito era el vector de la fiebre amarilla y de malaria. Ellos nada más veían que la gente moría y le decían fiebre amarilla porque la gente se ponía amarilla, porque tenían problemas con el hígado y se ponían amarillos. Entonces, pero nadie sabía realmente mucho del tema. Y ahora les voy a explicar un poquito de eso. Y lo otro es que las monjitas que llevaban los hospitales franceses, les encantaban los jardines. Ellos venían con estas ideas de Versalles, allá de Francia. Entonces, hacían estos jardines hermosos,
con sus fuentes de agua y tenían, ¿cómo se llama esto? Unos canales que iban entre los jardines y todo muy lindo. Pero adivinen qué pasaba ahí. Criadero de mosquitos. Entonces, todo lo que hacían era traer más mosquitos sin saberlo, no sabían. Entonces, estos jardines rodeados de canales muy lindos, también las vasijas de barro que les mencioné, también cangilones, que son otros tipos de vasijas de barro más grandotas, todo eso iba almacenando agua, los estanques ornamentales también en las casas. Y lo otro que hacían era como, ustedes saben que en Panamá hay mucho insecto. Ustedes, hoy en día, por más que fumiguemos y limpiemos y movamos las cosas, hay insectos por todas partes. Imagínense en esa época cómo era. Cada vez que yo me pongo a leer de estos temas, me remonto a esa época porque estamos aquí, en este ambiente. Entonces es fácil visualizar cómo era en esa época. ¿Y qué pasa? Que como había tantos insectos, ellos ponían en las patas de las camas unas vasijas con agua, para que los insectos no subieran las patas de las camas y fueran a afectar a las personas. Entonces, más que nada lo hacían en los hospitales. O sea que venían, ponían las patitas en las patas de las camas, las vasijas de agua, y eso traía más mosquitos. Entonces, como estaban los enfermos ya de malaria o de fiebre amarilla, eso ayudaba a transmitírselo a la población en general. Porque venían, picaban a los enfermos y se iba el mosquito y afectaba a otra persona. Entonces, imagínense, todo era un gran foco de infección. Sí, es fascinante, la verdad, porque ellos sin saber estaban contribuyendo a que murieran las personas. Entonces, miren este dato, esto realmente me llama la atención y es más que nada un dato histórico, pero de las 25 hermanas de la caridad que trabajaban en el hospital principal de Ancón, que hoy en día es el Smithsonian, aquí en la Loma de Ancón, de las 25, 21 de las hermanas de la caridad murieron. Hubo 4 ingenieros principales de la construcción, de esos murieron 3, sobrevivió 1. Era un joven de 26 años llamado Philippe Bunau Varilla. Fue el único que sobrevivió y fue el que luego nos afectó históricamente. Entonces, sí, ¿no? Las coincidencias de la vida y cómo nos afectó. Ese era mi dato curioso histórico. Entonces, ¿qué es la fiebre amarilla? A ver, doctor Rebollón, ¿qué es la fiebre amarilla? Una infección transmitida por mosquitos. Una infección transmitida por mosquitos. Es una infección de virus, viral, no es bacteria, es un virus, que lo transmite el mosquito, que cuando un animal lleva un virus o una bacteria le llamamos vector. Entonces, el mosquito es el vector de este virus. Y no es el mismo mosquito que te da la enfermedad, sino que el mosquito es el vector y al picarte te transmite el virus. Entonces, el mosquito se llama Aedes aegypti, hoy en día le conocemos como Aedes aegypti. Es una enfermedad aguda, eso quiere decir que te da muy fuerte en el momento. Es hemorrágica, causa sangramiento. Te pone amarillo, por eso el tema de fiebre amarilla, que es porque el hígado no está funcionando bien, a eso le llaman ictericia. Mira, estoy señalando donde no está el hígado. Sí. Aquí el hígado, no el hígado. Entonces, bueno, tiene varios síntomas. Fiebre, cefalea, que es dolor de cabeza fuerte, intenso, como una migraña, dolor del músculo, la ictericia que les mencionaba, que te pones amarillo, náuseas, vómito, fiebre. Entonces es una enfermedad fuerte y la mayoría de las personas estaba falleciendo por esta enfermedad. Uno de los puntos claves de salud pública. Hola, doctora, bienvenida. Venga para acá. La doctora Oris, la decana de Medicina, la Facultad de Medicina, bienvenida. Uno de los puntos clave en salud pública es la prevención. Sin prevención no podemos hacer salud pública. Y adivinen, es una de las cosas más olvidadas en salud pública, la prevención. Voy a molestar al doctor Rebollón de nuevo. ¿Cuál es el presupuesto anual del Departamento de Promoción de la Salud hoy en día? $10,000. $10,000 anuales. Con eso no se puede hacer promoción de la salud. Y aprovecho aquí para que salir aquí en video y que salga en redes sociales. Necesitamos más fondos para promoción
de la salud en salud pública. Todas estas enfermedades, todas estas muertes que se estaban dando en el momento pudieron haber sido prevenidas fácilmente, poniendo mallas en las ventanas, haciendo más limpieza y saneamiento de nuestro entorno, de nuestro ambiente, fumigación, ya se sabía que fumigando se podían controlar los mosquitos, y eliminando esos criaderos mosquitos que ya les dije que había por todas partes, y eran grandes criaderos de mosquitos. Eso era en ese momento en Panamá con los franceses. En paralelo, y es tan interesante la parte histórica de este tema, porque en paralelo, en el año 1898, que era también cuando estaban los franceses haciendo la construcción en Panamá, Estados Unidos estaba embarcando en una guerra contra España. Y lo que estaban peleando era territorio, que incluía Cuba, Puerto Rico, Guam, y me falta uno, las Filipinas, gracias, Filipinas. Entonces, en ese momento, ya el doctor Carlos Finlay, que era un médico cubano que había estudiado en Francia, las coincidencias, ¿no? Nuevamente coincidencia. Él había estudiado en Francia. Él ya en Cuba había identificado que el mosquito era el vector de la fiebre amarilla. Todavía no se entendía bien la cosa, pero él sabía que era el mosquito, que el mosquito jugaba un rol muy importante con este tema de fiebre amarilla y malaria, ambas enfermedades. Cuando llegaron los americanos a Cuba, ellos empezaron a trabajar con Carlos Finlay y estaba el doctor Walter Reed, que hoy en día es una de las grandes personas de salud pública, de estas personas que uno estima mucho y que sigue mucho. Y el doctor Walter Reed en ese momento fue el que ya llegó a entender la parte microscópica de la enfermedad. Ellos en conjunto, además con el doctor William Gorgas, fue que empezaron a entender cómo esto funcionaba. Y lograron en La Habana, en Cuba, controlar la fiebre amarilla y la malaria. Lo hicieron, o sea. Entonces, ¿cómo lo hicieron? A través de saneamiento. El tema ambiental es clave en salud pública. Fumigando, eran famosos por la fumigación, que cuando estaba releyendo mis notas me puse a pensar, ¿cómo eso nos afectará hoy en día? A lo mejor toda esta prevalencia alta de cáncer tiene algo que ver con esta fumigación, porque recuerden, aquellos científicos moleculares y químicos, que esto no va degradando tan rápido, esto se queda en el ambiente por muchos años. Entonces, eso es otro tema que otro día conversaremos. Y bueno, Estados Unidos en Cuba logró controlar esto. ¿Qué pasa? Que cuando Estados Unidos compró los, ¿cómo se dice? Los beneficios, ¿no? Para poder continuar la construcción del canal a los franceses, ellos sabían que tenían que enfocarse en dos temas claves que habían sido la falla de la construcción del canal por los franceses. Uno era la ingeniería, ya les expliqué que ellos venían con estas ideas de Egipto, aplicándolas a Panamá, que era un ambiente totalmente distinto, y lo otro era el tema médico, de salud pública, de las enfermedades. Entonces, siempre nos dicen que al doctor Gorgas lo mandó Estados Unidos a Panamá. No fue así. Él le escribió en ese momento al cirujano general que se llamaba, era el general Sternberg de Estados Unidos, solicitando que lo mandaran a Panamá. Él dijo, yo considero, en su carta él escribió, yo considero que si en Panamá aplicáramos todo lo que aplicamos en Cuba desde el punto de vista de salud pública, pudiésemos prevenir enfermedades y llegar a culminar la construcción del canal en Panamá. Y les cuento algo, la gente se reía del tema del mosquito, lo sacaron hasta en el Washington Post y en el New York Times en aquella época, burlándose, caricaturas, burlándose de los mosquitos, de que el mosquito, ¿cómo un mosquito va a matar a tanta gente? Y era verdad, era el mosquito. Entonces, bueno, Gorgas se ofreció, dijo, yo quiero ir, yo soy el hombre indicado, mándenme a Panamá. Y el Congreso de Estados Unidos, de manera unánime, dijo, vamos a asignar al coronel, y lo nombraron en ese momento coronel del Army,
fue en ese momento, lo nombraron. Usted va a ser coronel. William Crawford Gorgas va a ser coronel para que vaya a Panamá y controle estas enfermedades. Entonces llega Gorgas, todo feliz con la esposa, a Panamá y desembarcaron en Colón. Cuando llegan a Colón en ese momento, si Colón ahorita está un poquito sucio, en esa época Colón era una ciudad altamente con necesidades sanitarias enormes. Una de las cosas que ellos escriben en sus cartas, hay un libro que les recomiendo si les gustan estos temas, se llama The Canal Builders. Y eran las cartas que escribían las personas en esa época que le escribían a sus familiares en Estados Unidos de sus experiencias. Y sale la carta de la esposa de Gorgas, que dice que cuando llegó y vio el agua, las aguas negras y que tenían que pasar por eso y que todas las casas estaban sucias y que había mosquitos, ya ellos sabían lo del mosquito, entonces veían mosquitos por todas partes, las nubes de mosquitos y que eso ellos sabían que esto iba a ser un gran trabajo. Apenas se bajaron del barco fue lo que vieron. Entonces, llegan Gorgas y la esposa llegan a Panamá, a lo que es hoy en día el Smithsonian, aquí en Ancón, al hospital, que antes había sido el hospital francés. Los americanos adquirieron toda esa infraestructura y ahí empezaron a trabajar. En la primera carta que escribió Gorgas, dice Gorgas, llegué y me senté en mi escritorio de la oficina. ¿Se acuerdan que en esa época la gente escribía con las plumas que las metían en agua para remojarla y después para escribir? La tacita de agua que estaba sobre su escritorio estaba lleno de larvas de mosquito. Y él estaba como que, oh my God, no puede ser. Entonces, eso fue cuando ellos llegaron a Panamá. Antes de venir a Panamá, Estados Unidos, muy juiciosamente, lo mandó a hacer un recorrido por casi todo el mundo, a ver cómo estaban los otros países. Fueron a Egipto a ver cómo estaba el canal de Suez, fueron a Francia, fueron a otros países. Fue todo un recorrido casi mundial, antes de venir a Panamá. La gente no sabía nada del mosquito, ni en Egipto ni en Francia. Los franceses que habían trabajado aquí no sabían nada de eso. Entonces, lo único bueno realmente del viaje fue que en París logró recolectar las estadísticas, que hoy en día en salud pública, sin estadísticas no seríamos nada. Por eso la importancia de los accesos a datos transparentes. Entonces, si no tenemos esa data, no podemos hacer salud pública, no podemos hacer intervenciones adecuadas, estudiar qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno. Entonces, eso fue lo único bueno del viaje, que en París recolectó la data. Cuando ya están aquí en Panamá montando todo, ven, ya les expliqué lo de la tacita del agua de pluma, ven las camas con las patas en las tazas de agua, todo eso fue eliminado enseguida, fue lo primero que eliminaron, todas esas cosas de agua. Y empezaron a secar los pantanos, el agua que estaba, siempre quedaba por ahí en los charcos, alrededor de los hogares. Entonces empezó este gran proceso de saneamiento ambiental, de fumigación. De hecho, fumigaban tanto que era un motivo de burla, que ya venía Gorgas con su equipo de fumigadores porque se la pasaban fumigando, fumigando, fumigando para matar a los mosquitos. Fumigaban tanto que todos los años utilizaban 140 toneladas de insecticida en Panamá, que era todo lo que se estaba produciendo en Estados Unidos. Toda la producción de insecticidas de Estados Unidos se la traían a Panamá a fumigar en contra de los mosquitos. Entonces, eso es bueno y malo, ¿no? Porque se pudo controlar los mosquitos, se pudo controlar la fiebre amarilla y la malaria y todas estas enfermedades que hoy en Panamá ya no tenemos realmente, a menos que vayan a lugares muy apartados en la selva de Darién, por ejemplo, o en Bocas del Toro, pero realmente son enfermedades que en Panamá ya no vemos. Pero bueno, estamos expuestos a estos insecticidas, que eso es un tema que en ese momento no se sabía, la verdad, pero hoy en día sí trabajamos mucho en salud pública. Entonces, algo importante en salud pública también, y estoy tratando de darles la parte histórica y cómo se aplica hoy en día a salud pública, y es el punto de las políticas públicas. Cómo las políticas públicas ayudan a hacer mejor salud pública, a controlar las enfermedades en la población. Y una de estas
en aquel momento fue que se asignó primero a Gorgas como jefe de sanidad. Eso fue algo, un convenio que se hizo con Panamá para que Gorgas fuera el jefe de sanidad en todo el país. Él era un americano en Panamá, pero estaba siendo el jefe de sanidad. Lo otro es que se asignaron a los alcaldes de las ciudades principales como Panamá y Colón como gente que podía supervisar y ejecutar el código de salud, de saneamiento en sus ciudades. O sea que ellos tenían esa potestad legal de darle seguimiento a estos reglamentos. Entonces, cuando Gorgas llegó a Panamá era el año 1904 y uno de los temas, y esto también lo vemos hoy en día en salud pública, es la resistencia política a las cosas. Una cosa son las políticas públicas, otra cosa es la política. Entonces, la política en ese momento, ¿qué querían Estados Unidos? Construir el canal lo más rápido posible, porque eso significaba ingreso económico y construir el canal como tal iba a tener un costo enorme. De hecho, Wall Street inició por la construcción del canal. Entonces, necesitaban hacerlo en un tiempo récord. No podían perder tanto tiempo como los franceses, no podían perder tantas vidas como los franceses y tenían que hacerlo pronto. Gorgas trató de convencer a varios administradores, de hecho hubo cambios de administradores en este tiempo de la construcción del canal y ninguno le paraba bola a Gorgas. No le hacían caso. No, salud pública, ¿qué es eso? Entonces, a él le costó mucho convencerlos de que le dieran implementos, de que le dieran fondos, la misma pelea que tenemos hoy en día. Igualito, no cambió de signo. Que le dieran implementos, le dieran espacio para trabajar, le asignaran personal, los insumos, que le compraran sus cosas para la fumigación. Nada de eso se lo querían dar, pero él se puso fuerte, lo peleó y lo consiguió. Y lo otro que consiguió, que es clave, es que él logró convencer a la administración de la construcción del canal de que pausara la construcción como tal mientras él trabajaba el saneamiento y el control de las enfermedades en Panamá. Y eso lo hicieron por un año. Ellos empezaron a trabajar en 1904 y en 1905 se identificó la última muerte por fiebre amarilla. Exactamente un año, que fue lo que él prometió. Él dijo, en un año yo voy a hacer esto, necesito ese año. Y bueno, después de mucha pelea se le otorgaron su año y logró hacerlo. Entonces, ¿qué hicieron? El tema del agua nuevamente, como les decía anteriormente, es clave en Panamá y en todo este tema de salud pública. Una de las cosas principales fue potabilizar el agua. Como saben, ya les dije, lo que hacían era que llovía, recogían el agua de la lluvia en vasijas sin taparlas y era criadero de mosquitos. Bueno, al potabilizar el agua y tener una planta potable que hoy en día todavía utilizamos en Panamá, la planta de Chilibre, ellos podían eliminar el uso ese de las vasijas. Entonces lo hicieron, fue la primera planta potabilizadora de agua de América Latina. Y eso se hizo aquí. También empezaron echar cloro para purificar el agua, que eso todavía, hoy en día cuando el doctor Rebollón y yo vamos allá a la comarca Nube Buglé, ¿qué es lo que les decimos a las personas que siguen almacenando agua? Que tienen que echarle cloro. Que le tienen que echar cloro. Entonces, todas esas cosas, para que vean que todo eso lo estamos aplicando hoy en día también. Y lo del cloro era, de hecho, fue una invención de ellos. Ellos no estaban seguros de que eso fuera a funcionar. Pero es que, bueno, vamos a tratar con el cloro para ver si limpiamos esa agua, porque esa agua está muy sucia. Entonces, eso fue lo que hicieron. Al tomar todas estas medidas, también filtración rápida del agua fue algo que implementaron. La mortalidad infantil bajó, las enfermedades gastrointestinales, los parásitos, amebiasis, todo eso fue bajando en Panamá y se mejoró mucho el área urbana y el área periurbana. O sea, no solamente se limitaron a trabajar en las ciudades, sino también alrededor de las ciudades, para que todo esto pudiese funcionar. Entonces, siempre hablamos de fiebre amarilla y de malaria, ¿verdad? Esas no eran las únicas enfermedades que afectaban a Panamá.
ya les mencioné gastrointestinales. Imagínense, estábamos en un ambiente que no era sano, no estaba limpio, habían todo tipo de enfermedades, estas enfermedades tropicales y habían otras enfermedades. En Panamá hubo fiebre bubónica en ese tiempo también. Hubo neumonía, que era una complicación de la influenza. Ustedes ahora en la pandemia han escuchado mucho de influenza en esa época, ¿verdad? Del famoso Spanish flu. Bueno, aquí en Panamá, las personas de descendencia afroantillana, la principal causa de muerte no era fiebre amarilla ni malaria, era neumonía por complicación de la influenza. Porque siempre estaban mojados, trabajando, estaban bajo la lluvia, estaban en el agua, en el canal, siempre estaban mojados. Entonces se infectaban con influenza, no se podían cuidar bien, no tenían derecho a cuidarse bien y se enfermaban y morían por neumonía. Ahí está el tema de desigualdad, que también estudiamos mucho en Panamá, en salud pública hoy en día, inequidad, el tema racial. Hace año y medio la Asociación Americana de Salud Pública decretó que el racismo es una crisis de salud pública. El racismo es una crisis de salud pública. Y hoy en día eso lo estamos viendo y es la primera vez que estamos hablando de eso, por cierto. Es la primera vez que se habla de ese tema. Pero en ese momento se practicaba racismo. Ustedes han escuchado del Gold Roll y el Silver Roll, de las divisiones en las casas. Ustedes pasan por Paraíso, allá es donde estaban viviendo las personas de descendencia afroantillana que trabajaban en la construcción del canal. Y hoy en día en salud pública es algo que estudiamos mucho, pero en ese momento era lo normal. Y les voy a dar un par de ejemplos de eso. Las personas afroantillanas no tenían acceso a los servicios de salud. Todo esto que yo les estaba describiendo era dirigido a las personas blancas. A las personas afroantillanas no les ponían mallas en las ventanas. Adivinen por qué. Porque no se enfermaban de fiebre amarilla ni de malaria. Ellos se enfermaban de influenza y se morían de neumonía. Entonces no necesitaban mallas. Los trabajos bajo altas condiciones de riesgo, salud ocupacional, que hoy se estudia mucho en salud pública, era un tema en ese momento. Las personas morían de accidentes durante la construcción. Nuestro querido, famoso administrador de la construcción del canal, Goethals, que ahorita que veníamos para acá pasamos frente a su monumento, frente al edificio de la administración, escribió: las personas de color son inmunes a la fiebre amarilla y a la malaria, porque la mayoría muere de neumonía, así que no necesitan las mallas. El tema de nutrición también era un tema clave en las personas de bajo ingreso. De hecho, una de las cosas que se empezaron a trabajar era alimentarlos mejor, porque se morían desnutridos y no podían trabajar en el canal. Entonces eso no les convenía. Entonces empezaron todos estos temas de los comisariatos que vimos durante la época de la zona del canal, todos estos restaurantes y cosas, pero era para alimentar a la gente. Otras cosas que sufrían las personas de color, que en ese momento no afectaban a la población blanca, eran temas de nefritis, de afectación del hígado, ya iba de nuevo, del hígado, y decían que era porque los afroantillanos consumían mucho ron, entonces eso tampoco afectaba a la población blanca, así que lo dejaban ir. Ya les mencioné la neumonía. Y bueno, temas de salud mental, que eso es fascinante. ¿Y qué pasa? Que las personas afroantillanas vivían en condiciones tan precarias cuando estaban trabajando aquí en la construcción del canal que les afectaba su salud mental y los internaban en instituciones de salud mental. Los dejaban internados por años. Entonces, todas estas afectaciones creaban una discrepancia en la población de las personas, en la salud de las personas. Hay un libro muy famoso que se escribió en ese momento por un doctor que se llama Benjamin Keats y se llama La conquista de los trópicos para la raza blanca. Así se llama el libro, y era el control de las enfermedades, pero dirigida a la raza blanca porque ellos lo veían como si fuera algo distinto a las personas de raza o de etnias distintas o de raza negra, porque realmente no solamente eran las personas afroantillanas, eran casi todas en general. En conclusión, ya les he tocado varios temas que en ese momento nos ayudaron a entender
cómo se debía trabajar la salud pública a nivel poblacional. El tema ambiental en salud pública, saneamiento, la vacunación, temas de discriminación, las estadísticas, todos esos son temas que hoy en día estudiamos en salud pública y es parte de nuestro desarrollo como profesionales de la salud. Entonces, en ese momento estaban aprendiéndolos, estaban aplicándolos y en base a eso, la contribución a la salud pública global de la construcción del canal es única en el mundo. Y todas esas las aplicamos hoy en día, lo hemos visto durante la pandemia, el tema de control de enfermedades, de prevención, la importancia de la promoción de la salud, de comunicar adecuadamente la información de salud, las estadísticas, las políticas públicas, el deseo político de apoyar a los salubristas en todos estos temas. Y bueno, con eso los dejo. Les voy a mencionar algunas de las referencias que utilicé por si están interesados. Uno es un artículo bastante viejito, pero que es muy informativo con estos temas. Se llama Salud Pública y Saneamiento en la zona del Canal de Panamá, un recuento histórico entre 1880 y 1915 por Carlos Guardia. En ese momento en Panamá había todo un departamento de ingeniería de saneamiento. Entonces, eso se trabajaba mucho y este era uno de los doctores que trabajaba ahí. Hay un libro que se llama The Canal Builders, los constructores del canal, por Julia Green. El Path Between the Seas, que ese es uno clásico de David McCullough, y todos los escritos de Michael Conniff que hablan de la construcción del canal. Entonces, espero que haya sido de su agrado este recuento de la construcción del canal, sus implicaciones en salud pública, cómo eso nos ayuda a entender muchas cosas que hoy en día aplicamos, no solo en Panamá. Recuerden la importancia de Panamá en su contribución a la salud pública global. Entonces, para ellos, ustedes interesados en estudiar salud pública, cualquier cosa, estoy a su disposición. Mi correo electrónico, si gustan apuntarlo, es calvo, con v, calvoae, @usf.edu, edu de educación. Muchas gracias y espero que disfruten el día. Hablarles de la marcha. No, hoy hemos aprendido un montón de cosas. Todo lo que dijo la doctora Arlene.